nuestra sesión. Esperamos que en los próximos minutos se vayan integrando los diferentes participantes de los hospitales de la Red Pública Integral de Salud de nuestro país de Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches con todos. Minati, algunas recomendaciones generales que ya lo hemos venido trabajando en sesiones anteriores. Por favor, vamos a escribir sus nombres completos y la unidad operativa a la que pertenecen, por favor, como un registro inicial de asistencia en el chat. Vamos a silenciar sus micrófonos y únicamente se dará apertura cuando exista la mano levantada. Por favor, vamos a participar de forma activa cuando así se lo requiera, ya sea mediante el chat o levantando la mano para cederles la palabra. En todo momento, todas sus inquietudes pueden ser transmitidas o trasladadas a través del chat para que exista el apoyo respectivo por nuestro equipo técnico. Y por supuesto, no se olviden, por favor, al final tenemos que responder una encuesta de satisfacción y de opinión de la sesión eco respectiva. En el día de hoy habrá la presentación de dos casos correspondientes a el Hospital General de Quevedo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y también tendremos la presentación del caso del Hospital General de Velasco Ibarra de El Tena. ¿Sí? Entonces, vamos a tener temas bastante interesantes. eh, Presentarles a todos los miembros pues del equipo del proyecto EcoProa Ecuador, y que en esta tarde y noche nos están acompañando. Agradecemos también a nuestra experta invitada desde Argentina el día de hoy, Alejandra. Un gusto siempre pues compartir contigo estos conocimientos y sobre todo de esto que nos apasiona, que es el PROA. La siguiente, por favor. Miren todos los hospitales que se encuentran participantes en nuestro proyecto, y por supuesto que esperamos se vayan incluyendo en los minutos siguientes. La siguiente, por favor. Muy bien, conocemos todos ustedes que el proyecto EcoPro Ecuador tiene como objetivo principal fortalecer de manera sistemática las capacidades de los diferentes equipos PROA hospitalarios del país para implementar, para consolidar o para mejorar aquellos programas mediante justamente sesiones de telementoría durante 12 meses consecutivos que dará o que dura este proyecto. La siguiente. La metodología, la que ya la conocemos, hablaremos de un problema importante o frecuente que presenta una unidad operativa y sobre el cual podremos desarrollar algunos aspectos a lo largo de los 10 a 15 minutos que cada participante tendrá para exponer justamente esta problemática, sus objetivos y las estrategias que se implementarán o que se implementaron para resolverlo. Obviamente defenderán aquello con los diferentes indicadores y presentarán resultados de ser el caso, o en su defecto lo que esperan alcanzar en el transcurso de los siguientes meses. La siguiente. Bien, vamos entonces, antes de iniciar ya con nuestra primera presentación, quiero, por favor, que se presenten. Un saludo, pues, nuestro equipo técnico. Está la doctora Sandra Gómez. Por favor, Sandrita. Buenas noches, estimados colegas. Como siempre, es un gusto el poder saludarles, el poder estar presentes, pues, y ayudarles con sus inquietudes. Como bien lo dijo el doctor Ortega, estaré recibiendo y liderando la parte de las preguntas del chat. Si hay alguna pregunta durante el transcurso que los compañeros presentan y los equipos que lo acompañan, pueden responder justamente las preguntas que van dirigidas al caso que se presenta. Bienvenidos y es un gusto el poder compartir una sesión más con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Sandrita. Natalia Tubón, quien nos apoya en la parte de la plataforma.
Buenas noches con todos. Mi nombre es Natalia Tubón. Soy parte de este equipo técnico del proyecto EcoProa, enfocándome más en la parte tecnológica y de plataforma. Estoy a disposición para apoyar en cualquier consulta, cualquier tema de coordinación que así se requiera y bienvenidos en esta sesión. Nos acompaña también la doctora Paola Manya. Paulita, Buenas noches, un gusto acompañarles el día de hoy. Espero estar presta a cualquier duda que tengan en el área de auditoría médica, en la que me encuentro a cargo en el grupo de equipo PROA. Buenas tardes y bienvenidos. gracias. Y bueno, no están aquí la licenciada Elisa Curay y nuestra también bioquímica Tatiana Freire, nuestra microbióloga Mónica Moreno también que más adelante esperemos puedan acompañarnos. Y vamos a iniciar entonces con el primer caso, que es la optimización del uso de carbapenémicos en pacientes hospitalizados. Esto en el Hospital General de Porto Viejo. Por favor, tiene la palabra, una breve presentación y continuamos. Recuerden que tenemos máximo 15 minutos. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, Hola. le escuchamos muy bien. Ok, bueno, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy el doctor Otto Intriago, lidero la terapia intensiva del Hospital General Puerto Viejo y soy parte del equipo PROA de mi hospital. No soy la cabeza del equipo, pues está dirigido por la doctora Castro, que es nuestra infectóloga, pero ella no pudo estar presente el día de hoy. Así que yo estoy en representación del equipo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bien, con respecto al caso clínico que nosotros estamos tratando de llevar a cabo y que venimos a exponer, se trata de la optimización del uso de carbapenémicos en pacientes hospitalizados en nuestro hospital. Sí, eso incluye las áreas de terapia intensiva, hospitalización, dado a que hemos visto que nuestro problema, bueno, realmente hemos visto tanto con nuestro microbiólogo y con nuestro equipo de farmacia, hemos tenido un desabastecimiento en los últimos meses en cuanto a la compra de carbapenémicos en nuestro hospital y también vimos un fenómeno que lo queremos tratar de captar, que fue que disminuyó el aislamiento de gérmenes multidrogo resistentes que coincide con el desabastecimiento y obviamente el uso de otros antibióticos en nuestro hospital, tanto en áreas de hospitalización como quirófano y también en terapia intensiva. Entonces, nuestro problema a resolver, como estamos presentándolo allí, era la prescripción empírica en pacientes hospitalizados. Hemos visto que tenemos muchos tratamientos empíricos que no tienen criterio de gravedad para el uso de carbapenémicos y esto representa realmente un gran problema en nuestro hospital, sobre todo en servicios como cirugía, diabetología, cura avanzada de heridas, pidiabético, urología. La falta de distinción, como venía diciendo, entre lo que significa una colonización e infección. Ya más adelante vamos a hablar un poco de las barreras que tenemos en este sentido y el no reconocimiento de, como se expresa allí, pues lo que se comprende como bacteriuria asintomática. Y en cuanto a las infecciones de piel y partes blandas, sobre todo pie diabético, cuando la estadística en nuestra provincia en diabetes, pues la prevalencia es muy alta y estas complicaciones macrovasculares son bastante prevalentes y existe, y esto es una opinión bastante personal mía, mucho problema para la toma de muestra y definir con qué antibiótico realmente comenzar. Luego viene que otra situación que en la cual hemos visto marcado que tenemos cierto problema es en reevaluar la terapéutica luego de las 48 a 72 horas del tratamiento empírico, pues no hay una cultura de calamiento y en eso como prueba hemos venido trabajando tratando de concientizar a nuestro hospital.
Un poco de nuestra epidemiología, como le comentaba, en el 2025 tuvimos muchas enterobacterias productoras de BLE, algunas KPC y también tuvimos Acinetobacter multiresistente, incluso multidrogo resistente. Tuvimos aislamiento un poco antes del 2025 y obviamente post pandemia tuvimos aislamiento de drogos multidrogo resistentes. Obviamente con la mortalidad que se le confiere a los mismos. Sin embargo, como lo exponemos allí, se vio una reducción importante que coincidió con el tema del desabastecimiento de carbapenémicos y eso obligó a que empecemos a utilizar otro tipo de antibióticos para el manejo de pacientes y vimos este fenómeno y entonces nosotros como PROA tratamos de darle forma a esta situación para tratar de pesquisar esta problemática. Otro problema pues a resolver eran, no hay una concordancia en cuanto a veces en las dosificaciones clínicas del paciente, no hay una prescripción adecuada de acuerdo a la farmacocinética, tampoco hay un seguimiento y esto lleva como consecuencia un aumento de la presión selectiva en cuanto a la aparición de la resistencia. Entonces tenemos realmente un problema importante en nuestro hospital en ese sentido. ¿Me puedo ir con la siguiente, por favor? Bueno, un poco aquí lo que hemos venido conversando con algo de bibliografía, pero como merced al tiempo, un poco avanzando, como lo expliqué al inicio, somos un PROA relativamente joven, estamos poco a poco también aprendiendo de la experiencia de la cual nos hemos venido nutriendo para tratar de promover en nuestro hospital una cultura de racionalización y de optimización del tratamiento microbiológico, ¿no? Tenemos muchas cosas en las cuales creemos que podemos trabajar y mejorar. Sin embargo, en este momento, pues queremos al menos dirigir esta situación en este caso. ¿Cómo vamos a clasificar de una manera semi-objetiva? Entiendo que usted nos ayudó un poco con esta parte porque, como le digo, estamos tratando de llevar adelante esta situación, que sería qué tan frecuente ocurre este problema, es alto, el impacto de la atención del paciente es alto y la preparación de la institución realmente es regular, baja. A veces no contamos con todos los recursos, pero estamos tratando de organizarnos como PROA para tratar con los materiales que tenemos, tratar de llevar a cabo esta empresa. La siguiente, por favor. ¿Qué queremos hacer? Reducir el consumo de carbapenémicos. Nos hemos puesto esta meta de 30 meses, aunque realmente fue un número de 30%, perdón, fue un número que lo tratamos inicialmente habíamos pensado en poner un 10% en los 12 meses, pero nos quisimos poner un poco más alto el porcentaje, ya que, como vuelvo y repito, hemos visto con el desabastecimiento que hubo, hemos visto una reducción casi parecida a lo que queremos tratar de lograr solamente con el desabastecimiento. Ahora, si entendemos que podemos llevar a cabo un protocolo y una acción combinada, quizás podemos este número incluso llevarlo un poco más alto. Desde el desarrollo de protocolos y guías locales, estamos tratando ya de trabajar en eso, ya algunas cosas hemos avanzado, en otras pues nos falta todavía promover. La reevaluación del tratamiento antimicrobiano es algo para favorecer el acalamiento. Nosotros en terapia intensiva lo hacemos porque en la ronda en una unidad cerrada es mucho más sencillo. Sin embargo, lo que realmente es un poco más difícil es hacerlo en hospitalización. Pero vamos a empezar a trabajar con rondas en este sentido, con infectología y un comité para tratar de llevar a cabo esta situación. La adherencia por parte del personal de salud a veces es una barrera, pero estamos tratando de buscar herramientas para llegar a la gente y que se puedan cumplir esta normativa. Tenemos muy buena aceptación por cierto grupo
y por otros pues haya cierta resistencia. No sé si eso sea una experiencia que se vive en otros escenarios y en otros hospitales, pero en nuestro hospital funciona un poco así. Siempre cuando se trata de monitorear el cumplimiento y tratar de llevar a cabo el mismo, pues hay cierto roce entre, sobre todo con médicos especialistas, porque cada quien quiere llevar su escenario y su tratamiento, y ahí se complica un poco. Creemos que el uso de carbapenémico se ha venido realizando de una manera bastante desproporcionada, y eso ha dado pie a que tengamos el impacto negativo que hemos tenido con pacientes de la institución. La siguiente, por favor. Bueno, nos hemos puesto algunos planes que creemos que podemos hacerlos cumplir, como por ejemplo el elaborar un protocolo interno y unas guías en las cuales hemos estado trabajando, sobre todo en choque séptico, y tratando de concientizar qué es gravedad en infectología y qué puede pasar a otro escalón. Asimismo, tratar de mantener una sincronización o una estandarización en cuanto al tiempo de administración de antibióticos, no tener, como hemos venido teniendo la experiencia de tener carbapenémicos por 15, 20, 21 días, tratando una infección o una colonización más bien en un paciente totalmente estable. Ajustar las dosis de acuerdo a la distribución corporal, no solamente a la excreción hepática, sino también, perdón, no solamente a la excreción renal, sino también a la función hepática, asimismo como la duración del mismo, y evaluar poblaciones. En nuestro hospital, nuestra población geriátrica es bastante alta, entonces también valorar esa situación. No siempre, y esto honestamente, logramos que se tomen cultivos antes del inicio de antibióticos como carbapenémicos, ¿no? El llamado time out. En terapia intensiva ocurre, en emergencia se trata de cumplir, pero muchas veces en medicina interna no se cumple. Y entonces se vuelve un poco complejo, o se ha hecho un poco complejo que se cumpla esta normativa, pero nos estamos proponiendo llevar a cabo este ítem para que podamos medir y reevaluar bien la terapéutica, no solo las 72 horas para plantear el decalamiento, sino también hasta los días que le siguen al tratamiento del paciente. La capacitación, la socialización de las mismas guías es importante, y es en algo que nos vamos también a proponer para tratar de llegar a todo nuestro personal hospitalario que tiene que ver con el manejo directo del paciente. Asimismo, auditorías prospectivas para tratar de mantener el monitoreo y la adherencia a estos protocolos. La siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro donde hemos puesto los indicadores, un poco aquí estamos viendo el cumplimiento, ¿no? La elaboración mismo del protocolo, como hemos hablado, la elaboración de las guías locales, que tenemos varias y que ya están incluso aprobadas por nuestro departamento de calidad y por el PROA. La asistencia a las capacitaciones, esto es algo que hay que luchar para lograr este foro, una asistencia mayor al 70%, porque no hay en el tema de asistencia del personal sanitario a las charlas que se promueven, no suelen tener esta asistencia. Entonces aquí tenemos que tomar mano un poco de recursos humanos para esta ayuda. Este es otro valor importante, que es la toma de cultivos previos al inicio carbapenémico. Nosotros creemos que, bueno, no solo nosotros, sino lo que dicen las guías, es importante incluso para valorar cumplimiento, y que vivimos obviamente de la mano con nuestro microbiólogo. Y este otro parámetro también es súper importante, reevaluar a las 72 horas para indicar decalamiento de los carbapenémicos a otro tipo de antibióticos si no se necesitan, o la continuación e incluso
vislumbrar cuándo se debe suspender, tratar de hacer tratamientos cortos y eficientes en lugar de tratamientos largos que vayan a promover la carga de resistencia hospitalaria. Asimismo, el consumo de los mismos por días para tratar de llevar a esta reducción que nos hemos planteado del 30% del consumo. La siguiente, por favor. Sí, bueno, no, creo que hay una antes, mi doctor. Otra antes de esta. No, ya, me voy a quedar ahí. Bueno, había ciertos temas con con las barreras que tenemos como institución, que ya un poco las he comentado, pero tenemos algunos factores que tienen que ver con el éxito, que tiene que ver la participación de nuestro equipo PROA, que vamos a tratar de ser más activos de lo que hemos venido siendo, porque esta situación honestamente no hemos estado tan activos en los últimos meses. La disponibilidad oportuna de los resultados microbiológicos. Nuestro microbiólogo es bastante eficiente y vamos a tratar de seguir. Hemos tratado a través de la gestión hospitalaria de encontrar otro tipo de cultura microbiológica y esperamos tener respuesta en los siguientes meses. Ojalá y así sea. Los protocolos institucionales vamos a tratar de ser muy claros y de hacerle seguimiento y el monitoreo continuo de indicadores de retroalimentación, que es lo que vamos a tratar de mantener con las auditorías prospectivas. Ahora, a nivel del fracaso, sí, tenemos esta resistencia al cambio por parte del personal clínico porque muchos médicos creen que el decalar el antibiótico es bajar el armamento y entonces no se sienten tan seguros con su paciente, pero por otro lado no tienen idea del daño que están causando a a todo el hospital, ¿no? Los cultivos microbiológicos, bueno, nuestro hospital ha aumentado mucho la cultura de hacer cultivos y eso también eh, estamos teniendo un problema porque se manda a cultivar a veces muestras que no deberían y las que sí deberían no se cultivan y eso hace que el trabajo en la parte de nuestro microbiólogo o el personal de microbiología aumente y eso pues obviamente complica el rescate de otros gérmenes o de otros pacientes en ese sentido. Y la otra, bueno, y la limitación de disponibilidad de alternativas microbianas, antimicrobianas, que eso sí pues es un problema creo que en toda la red. No contar con antibióticos para casos específicos de multiresistencia, bueno, es un problema. Nuestro hospital está tratando de llevar a cabo esta situación, de tener la posibilidad de conseguir otro tipo de alternativas. Sin embargo, también como prueba, esta situación también promovería el uso probablemente de aquellos antibióticos, con lo cual también traería un problema a futuro. Por eso la idea es tratar de llevar a cabo este caso y los datos que arroja el mismo, tratar de concientizar a nuestro personal con esta situación. Un poco esto es lo que ya hemos estado conversando y realmente sí tenemos el apoyo por parte de las autoridades. Ojalá y podamos lograr algunos acuerdos que hemos tenido y hemos pasado a nuestros gerentes y directores médicos para tratar de reforzar la parte de microbiología. Dios mediante, esperamos tener también la posibilidad de contratación de otro infectólogo y tratar de mejorar nosotros como PROA y llevar a cabo esta situación que nos hemos planteado. La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que nosotros hemos traído aquí como vuelvo y repito, fue un fenómeno que hemos visto en este tiempo y lo que hicimos medir para participar también aquí en el PROA y bueno, exponer un poco la situación de nuestro hospital. Así que no sé si hayan algunas preguntas o comentarios en este tema y cualquier ayuda o aporte para mejorar, pues bienvenida. Gracias, doctor. Gracias al Hospital de Puerto Viejo.
Agradecemos su participación. Vamos a dar brevemente paso a unas dos o tres preguntas. Después de la charla de nuestra experta, pues también vamos a abordar también alguna otra pregunta que quede pendiente, ¿no? Mercedes tiene la palabra. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a mi compañero acerca del problema que ellos tienen, porque mencionan que hay un uso irracional de los carbapenémicos, pero dirigido a qué problema específico, porque menciona de bacteriuria sintomática, menciona infección de partes blandas y la verdad que me preocupa porque, bueno, yo soy infectóloga, ¿no? Infección de partes blandas, el rol que juegan ahí son los gram positivos y bacteriuria sintomática, uy, bajo qué contexto lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que debería enfocarse básicamente cuál es el problema, ¿no? Cuál es el impacto clínico del problema que mayor problema tiene usted para que a la hora de usted enfocarse sea más dirigido, más específico, porque si no es muy grande el campo, si Ok. no, no va a poder abarcar todo. Correcto. Eh, Gracias. Básicamente eso quisiera saber cómo están enfocando. Gracias. Sí, saludos, doctora. A ver, nosotros nosotros hemos, bueno, mi hospital tiene algunos problemas serios en la parte infectológica. Yo estoy en terapia intensiva, nosotros en terapia intensiva tenemos un grupo que siempre está nosotros internamente, y por eso es que a mí me tomaron en cuenta para el PROA, porque nosotros internamente nos manejamos con los protocolos basados en todas las guías internacionales, tanto para el uso de antibióticos, tanto para el rescate de antibióticos, tanto para la interrupción de antibióticos y el manejo de la multiresistencia. Y tratamos de que se cumpla toda la normativa para evitar que el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro o de líneas más altas, ¿no? Entonces, y incluso siempre el PROA trató de intervenir UCI porque en UCI teníamos un seguimiento de la microbiología, teníamos registro, eh, hacemos un punto de corte un día a la semana para tratar de buscar colonización activa, etcétera, lo que se hace de rigor en terapia intensiva. Pero esto no ocurre ni en emergencia ni en hospitalización. Entonces, tenemos un problema serio con el tratamiento en emergencia con pacientes con bacteriuria, por ejemplo, asintomática eh, y con pie diabético. O sea, hay un uso, no estoy hablando de terapia intensiva, como vuelvo y repito, pero sí hay esta situación estamos tratando de ponerle un alto a este problema que viene ocurriendo y porque hay muchos médicos nuestros que en áreas, incluso hay pacientes que están en consulta externa y los ingresan para usar el carbapenémico. No digo que no podría pasar, pero en casos excepcionales y especiales y que estén bien indicados, pero la gran mayoría de esta situación está ocurriendo en la sala de hospitalización, en la emergencia, pacientes que se quedan con larga data o larga estancia hospitalaria también utilizan demasiado, en mi opinión, y es lo que también en el tema del PROA Sí. nos parece que se está usando de manera extendida este tipo de terapéutica sin razón. Gracias, Entonces, doctor. Perdón, gracias, ok, doctor. disculpe. Vamos a dar la palabra a Alejandra para cerrar ya este primer caso. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, doctor, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Muy, Em, muy bien, muy bien. bueno, en realidad yo coincido con la colega que recién intervino, que me parece que dada la magnitud de esta situación y para colaborar un poco y ser un poco proactivos,
la sugerencia sería empezar por una de las áreas. O sea, no tomar todos los problemas a la vez porque se van a agotar y después van a sentirse frustrados. Yo lo que no sé es cantidad de camas, cantidad de personal dedicado a proa, un poco cómo trabajan ustedes para ver de qué manera los podemos ayudar, porque tienen mucho trabajo por delante. Lo bueno es que han hecho un diagnóstico de situación y tienen conciencia de lo que están pasando. Lo que me parece, y esto lo dice siempre el doctor Quirós, al elefante hay que ir agarrándolo, comiéndolo de pedacitos. Todo no se puede. Correcto, Alejandra. Sí, gracias por tu comentario. Sí, efectivamente. Bueno, más adelante vamos a un poco a cerrar algunos aspectos que queden pendientes. Eh, en honor al tiempo, sí, vamos a darle el paso a el siguiente caso, que es evaluación del protocolo de profilaxis antibiótica en cesáreas en el hospital José María Velasco Ibarra de El Tena. Por favor, tienen la palabra. Una breve presentación. Muy buenas noches con todos. Raúl Rea, yo soy médico emergenciólogo. Estoy a cargo de la coordinación de la emergencia de mi hospital. Bueno, como un contexto general, nosotros somos un hospital de segundo nivel, el de más alta complejidad en la provincia del Napo, la anterior coordinación zonal 2. Nosotros tenemos, para darle contexto y tomando las anotaciones del caso anterior, una capacidad de 101 camas sensables y 165 camas no sensables. De la mayor carga de nosotros que tenemos es precisamente los pacientes obstétricas, considerando que somos, como había dicho al inicio, la unidad de salud de mayor complejidad en toda en toda la provincia y que somos los únicos que atendemos tanto partos normales como cesáreas. Entonces, el día de hoy nosotros hemos considerado hacer un pequeño plan piloto acerca de la evaluación del protocolo de profilaxis antibiótica en las cesáreas de nuestro hospital. Dentro de los problemas a resolver, nosotros hemos considerado la prescripción inadecuada del antibiótico profiláctico, la falta de distinción entre la profilaxis como tal y un tratamiento empírico, la falta de justificación de la extensión del antibiótico fuera del esquema de la profilaxis y dosificaciones que no están acordes a la situación clínica del paciente, especialmente en lo que respecta a el peso del paciente. Nosotros sabemos que el, el protocolo de profilaxis indica que la dosis tiene que ser ajustada también al peso del paciente. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, también por recomendaciones de los colaboradores, pues hemos visto importante la definición de lo que es la profilaxis antibiótica, la cual se define como una dosis única en la fase preoperatoria con una redosificación dentro del periodo operatorio, siempre y cuando esto sea procedente. Y la procedencia es precisamente en la duración de la cirugía y probablemente también el sangrado de las pacientes durante la cirugía. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de los motivos por los cuales nosotros hemos escogido este tema es, como les había dicho, siendo el hospital con mayor capacidad resolutiva de la provincia, pues nosotros queremos garantizar que se cumpla este protocolo de profilaxis como parte integral de la atención de las pacientes obstétricas, sobre todo en pacientes en las que se requieren cesáreas. Además, también es importante que se pueda diferenciar el uso de la profilaxis y el inicio de un tratamiento formal de antibiótico, que son dos brazos completamente diferentes en el uso de antibióticos en estas pacientes, lo cual hemos visto que es un problema dentro de nuestra población.
Nosotros necesitamos calificar en forma semiobjetiva la frecuencia de la ocurrencia de la prescripción de los inadecuada de los datos, de los antibióticos, perdón, el impacto que da esta prescripción en los pacientes y qué tan preparada está la institución ante esta situación de desabastecimiento de fármacos que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Por eso hemos considerado poner atención a este protocolo. Dentro de los objetivos que nos hemos propuesto, obviamente, es reducir la proporción de las cesáreas con profilaxis prolongada de manera injustificada. Y de las estrategias que hemos implementado para resolverlo ha sido reforzar la duración máxima de la profilaxis hasta 24 horas, de acuerdo a los criterios válidos documentados. Nosotros utilizamos también un checklist de cirugía segura y hemos considerado que dentro de este checklist nosotros deberíamos colocar un acápite específico para la prescripción y justificación o el cambio de diagnóstico para el tratamiento de infecciones. También es importante que nosotros implementemos la alerta automática de dosis correcta según el peso materno, debido a que la literatura indica que deberían ser entre 1 y 2 gramos, pero para generalizar a los pacientes se ha optado por los 2 gramos como dosis profiláctica y que en pacientes por encima de 120 kilos pues se haga un alcance de dosis de 3 gramos. Hemos considerado que la revisión activa del equipo PROA tiene que ser de alta prioridad en los pacientes con cesáreas, precisamente para la observación de que el antibiótico sea correctamente prescrito. Y nos planteamos también repetir una auditoría dentro de los próximos 3 meses para verificar el impacto de las intervenciones que nos hemos propuesto. En cuanto a lo que es la matriz de prioridades, en estructura nosotros hemos colocado que el cumplimiento del protocolo como un indicador como tal, puesto que el protocolo es bastante compuesto por varios acápites, como el antibiótico correcto, la dosis correcta, el momento correcto y que sea una dosis única. Nos hemos propuesto que para o sea, para cumplir este objetivo, todos los acápites deben estar cumplidos en este checklist, en esta auditoría que nos proponemos hacer, con un objetivo de 100%. Reestructurar el checklist de cirugía segura, como les había indicado previamente, el cual debe ser, como para su cumplimiento, debe estar aprobado por nuestro comité de historia clínica. Este proceso ya está en trámite con nuestro comité. Hemos considerado también que parte de las estrategias a implementar es precisamente la capacitación o la recapacitación, socialización de este protocolo a todos los profesionales del servicio de ginecología. Y obviamente, como bien decía el doctor que me precedió, pues el llegar a total de la plantilla objetivo es un reto que nosotros nos hemos propuesto y que es un reto que es un poco complicado. Nosotros nos hemos puesto de objetivo llegar al menos al 70% dentro del primer mes. También hemos previsto la vigilancia del llenado de checklist de la cirugía segura en las cesáreas, que es parte de la auditoría que nosotros vamos a llevar en cuenta y queremos llegar al 100% de cuantificar estos checklists, considerando que si bien es cierto que nosotros somos la única unidad que realiza cesáreas y atiende partos en toda la provincia, pues tampoco tenemos un porcentaje muy alto de cesáreas, entonces sí se nos es posible llevar al menos el 100% de verificación de estos. También hemos visto que debemos realizar el indicador del porcentaje de pacientes que han requerido una continuación del antibiótico o que han requerido también el cambio de antibiótico a tratamiento, siempre y cuando este motivo sea justificado. Y queremos que al menos la justificación o al menos la justificación de este numerador sea por encima del 80%.
Y claro, como indica la literatura también, la infección de sitio quirúrgico de poscesárea es uno de los objetivos que tenemos que medir, y nosotros nos hemos propuesto que este objetivo sea menos del 10% en todas las cesáreas que nosotros hacemos. La siguiente, por favor. Eh, Hasta ahora, hasta este momento, nosotros hemos hecho una auditoría pequeña de todas las cesáreas que hemos tenido en este último mes. Y estos son los datos que nosotros hemos encontrado. Hemos encontrado que registramos adecuadamente la hora exacta a la que se realiza la administración del medicamento, perdón, la prescripción del medicamento, del antibiótico. 93% de nuestras historias clínicas tienen bien registrado el momento de la administración específica con una hora exacta. El 93% de estos registros son legibles, considerando que nosotros todavía manejamos historia clínica manual. La letra de los compañeros de los profesionales es una de las cosas con las que tenemos que pelear. El uso de cefazolina como antibiótico de elección en un 87% de las historias. El otro porcentaje que resta para el 100% no se ha especificado en todas las historias si ya venía con un tratamiento previo o fue una prescripción de tratamiento en el contexto de una infección alrededor del proceso quirúrgico. 50% de nuestras historias de revisión han tenido una extensión del antibiótico de manera justificada, tanto como tratamiento como por eh, complicaciones de la cirugía. En el 7% de nuestra revisión, pues las pacientes se han suspendido el antibiótico tras la cirugía. Y lo cual nos da que adherencia total al protocolo no tenemos. Ninguna historia ha tenido una adherencia total debido a que es un protocolo bastante compuesto de varios pasos. Y tampoco en las historias se ha visto que haya una indicación de correspondencia de una redosificación en el transquirúrgico como tal, y tampoco ha habido complicaciones de cirugías largas en este sentido. Siguiente, por favor. De estos resultados, nosotros hemos visto desviaciones críticas del protocolo, de las más importantes. Vemos que en 14 de las 15 historias que hemos auditado hay extensión innecesaria de las profilaxis. Muchas de ellas hemos visto que los profesionales como que tienen un poco de miedo, son renuentes a suspender el antibiótico después de la dosis única y las prolongan eventualmente sin ninguna justificación. Las dosis eventualmente en 4 de las 15 historias que hemos auditado han sido dosis incorrectas, una dosis de menos de 2 gramos de cefazolina. En ninguna de las 15 historias se ha visto que se necesita una dosis de refuerzo, sobre todo cuando ha correspondido. En 7 de las 15 historias ha habido extensiones del tratamiento sin justificación de por qué se ha realizado esta extensión. Y en 5 de las 15 no se cambia el diagnóstico de tratamiento por profilaxis para la extensión del antibiótico. Siguiente, por favor. El resultado final, pues es la conclusión de que el inicio de la profilaxis es adecuado, pero el uso prolongado no es justificado y es la principal desviación que requiere una intervención inmediata para optimizar el uso de los antibióticos y mejorar la seguridad del paciente, considerando que, como sabemos, la evidencia nos dice que el antibiótico profiláctico cubre alrededor del 93% de las infecciones postoperatorias en las pacientes que requieren una cesárea. Entonces, no es justificado en todos los pacientes prolongar el tratamiento. Factores clave que nosotros hemos identificado en estos datos, en estos pequeños datos que les he presentado, pues
Hay un registro de datos básicos que se acerca al 100%, todavía no es perfecto, pero lo estamos trabajando. El antibiótico de primera elección se ha utilizado en el 87% de los casos y los pocos casos que no queda claro por qué se utilizó otro antibiótico, pues hay que investigarlos y hay que indagar por qué fue que se lo utilizó. La hora de administración sí está documentada en todos los casos. Nuestro personal de enfermería es muy colaborador con ese tipo de información. Hay cosas que nos hacen retroceder en este tipo de actividades, como la resistencia al cambio por parte del personal clínico, lo que les indicaba del temor al fracaso terapéutico, una infección posquirúrgica asociada a la cesárea. Y también, pues, no ha habido una falta de seguimiento, no ha habido un seguimiento sistemático por parte del equipo PROA, que es una de las cosas que estamos empezando a realizarlas dentro de este programa inclusive. En cuanto en cuanto a la identificación de barreras y facilitadores, pues barreras del personal, todo personal siempre tiene cierto temor o siempre tiene cierta renuencia a cumplir los protocolos. Hay escasa comunicación con el equipo de apoyo, como los médicos residentes o el personal de enfermería, que garantiza de una u otra forma que nosotros podamos cumplir con este protocolo. Hay una falta de reevaluación sistemática del protocolo, sobre todo en las poblaciones especiales, sobre todo en pacientes que tengan un peso sobre 120 kilos. Hay resistencia al cambio en los hábitos de prescripción. Muchas veces hacemos las cosas de manera mecánica y eso nos resta em, habilidades para poder continuar y mejorar. Tenemos limitaciones de tiempo para realizar auditorías en lo que es el equipo como tal. Y si bien es cierto que tenemos disponibilidad de indicadores de consumo de antimicrobianos, hasta hace algunos meses no teníamos tampoco un sistema que nos indique exactamente cómo nosotros estamos descargando los antibióticos y que no podíamos recopilar esta información. Al momento nosotros ya tenemos un sistema que más o menos nos oriente cómo estamos prescribiendo los antibióticos. En cuanto a facilitadores, pues tenemos la existencia formal del equipo PROA, tenemos la existencia formal del programa como tal, tenemos todo el respaldo de las autoridades administrativas del hospital, lo cual nos ha permitido modificar o de una u otra forma discutir todas las guías internas de la institución. Y uno de los facilitadores que tenemos es que, perdón, tenemos disponible una tabla de resistencia bacteriana para el uso de antibióticos, que no solamente es de todas las muestras que tenemos del hospital, sino también de las que nos envían desde el primer nivel, considerando que nosotros somos la unidad de mayor complejidad en la provincia. Eso es hasta aquí lo que les hemos preparado. Espero haya sido eh, de ayuda para evaluación del programa. Gracias, José, por tu intervención. Muy importante los aportes que nos has brindado, incluso con esta línea de base que ya ustedes pues la han estructurado. Vamos a dar paso a una o dos preguntas. Yo tengo una observación hasta que un colega pueda realizar alguna pregunta. Doctor Rea, tengan cuidado, usted justamente nombró que están evaluando el poder agregar al checklist de cirugía segura el gramaje del antibiótico. Doc, les recuerdo que el checklist de cirugía segura está dentro de la historia clínica unificada, es un formato del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, es un documento que no se puede modificar. Entonces, ustedes se van a meter en un lío médico legal ante los entes rectores que son justamente el Ministerio de Salud y el ACES. Cuidado con eso. En tal caso, ustedes busquen una estrategia para colocarlo en otro lado. Pero los formularios que son de la historia clínica, Doc, no pueden ser modificados. Cuidado con eso. Esa nada más la observación que tenía.
Gracias, Sandrita. No sé si hay alguna intervención. Alejandra tiene la palabra. Sí, bueno, José, muchísimas gracias por la presentación. En realidad hay una barrera que habitualmente tenemos cuando abordamos el tema de las cesáreas, que tiene que ver con el momento en que se aplica el antibiótico. Hace un tiempo se indicaba después del clampeo del cordón y hoy se sabe que hay que hacerlo como cualquier otra cirugía, o sea, en los 30 minutos previos al- a la intervención. Ustedes utilizan este segundo criterio, ¿no es así? ¿Estás muteado? Sí, sí, precisamente, perdón. Sí, justamente nosotros lo hacemos antes de la incisión, la administración del antibiótico. Perfecto. Y por otra parte, tanto vos como el otro colega hablan del desabastecimiento de antibióticos. En el caso de no tener cefazolina, ¿cuál sería, qué opción manejan? Bueno, dentro de las opciones que manejamos, la más asequible en este caso sería amoxicilina con ácido clavulánico y la otra que podríamos utilizar también es la citromicina. ¿Cefalotina no disponen? No, no tenemos cefalotina. Bueno, nosotros en este momento sí estamos un poco complicado con el uso de los antibióticos porque no tenemos muchos disponibles en nuestra unidad. Y, pero la Perdón, ¿y eso cefalotina como tal de dentro qué de nuestro cuadro depende? no. Bueno, es un problema a nivel nacional en realidad por el asunto de las compras centralizadas y demás políticas públicas. Pero cefalotina como tal, no, nosotros no tenemos en nuestro cuadro del hospital. Bien. Porque bueno, también yo creo que las autoridades hospitalarias tendrían que tratar de generar alguna, o sea, de empujar desde abajo para tener una política pública. Yo les voy a contar algo muy breve porque si no nos vamos en tiempo. En la provincia, o sea, en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, el ámbito público tiene un banco de antimicrobianos de alto costo, ceftazidima vivactam, eh, Astrionama vivactam, todos los antimicrobianos de alto costo y ahora le van a, Astrionam solo, le van a asociar también un programa de antifúngicos. Entonces, lo que se hace es de alguna forma hay un PROA provincial, ¿sí? Entonces, el prescriptor lo indica y el PROA provincial lo autoriza y permite que la prescripción continúe, con la salvedad que es una preautorización modificada. Eso después se los voy a comentar, me estoy spoileando un poco, porque imagínense que es una provincia muy extensa, entonces cada hospital tiene como para empezar un tratamiento. Entonces, yo creo que hay distintas estrategias que ustedes deberían abordar para no quedarse sin antibióticos. Eso también me llamó la atención en la otra presentación, que en realidad, por lo que comentó el colega, el resultado fue positivo, pero podría no haberlo sido. Entonces, realmente, y les comenta alguien que en algún momento yo tuve eh, gérmenes multiresistentes y tuvimos también que, de alguna forma, presionar a las autoridades para que nos otorgaran los antibióticos que correspondían. No sé, Héctor, si vos tenés algún comentario al respecto. Sí, Alejandra, lamentablemente hay un desabastecimiento de medicamentos y entre ellos los antibióticos importantes como cefazolina, como oxacilina, como amoxiclavulánico, clindamicina, o sea, antibióticos que de una u otra manera generan presión a los prescriptores a tener que utilizar otro tipo de esquemas, ¿no? Y claro, eso desbarata todas las estrategias que como PROA podemos haber estado llevando durante los meses anteriores. Y claro, nuestras curvas de consumo se alteran notablemente, pero sí es importante como equipo PROA estar pendientes. Recuerden que dentro del equipo PROA hay una bioquímica farmacéutica,
La bioquímica farmacéutica debe estar generando esas alertas semanales para que el equipo PROA pueda emitir boletines, ¿sí? Ujú. Boletines de contingencia. Nosotros los llamamos así, boletines de contingencia. De hecho, en mi hospital recién emitimos un boletín de contingencia por lo que sé, por un desabastecimiento de cefazolina. Entonces, empezamos a, sobre todo dirigiéndonos en la profilaxis antibiótica para tratar de darles las opciones dependiendo la cirugía, ¿no? Esto mientras dura el desabastecimiento. Entonces, aquí a los colegas es importante. El equipo PROA, si bien es cierto, es un comité de supervisión y vigilancia, pero también en la marcha tiene que generar acciones, ¿sí? Sí. Y una de las acciones es justamente evitar, si uno ya sabe que está desabastecido en algo, entonces alertar y generar estos boletines de contingencia que lo hemos llamado nosotros para su socialización. De esa manera, por ejemplo, si no hay cefazolina en una cirugía, pues la alternativa podríamos darle ampicilina sulbactam, qué es lo que tenemos, o sea, todo dependerá obviamente de cómo estemos en el abastecimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es clave para Y solventar. Héctor, perdón que te interrumpa. Y por ejemplo, si hay un desabastecimiento en un lugar, ¿no pueden pedirlo a otro lugar? Yo te cuento ejemplos sencillos. Yo trabajo en privado y, por ejemplo, cuando hacíamos alguna indicación de un antibiótico que en nuestro sanatorio no había, la farmacéutica se contactaba con otros sanatorios de la zona y de alguna manera se prestaban o compartían la medicación, por ejemplo. Correcto, totalmente de acuerdo, Alejandra. Bueno, ya les voy a pasar, están escribiendo en el grupo, les voy a pasar un modelo de este boletín. Es algo, Eso. es una Sería gestión. bueno que se comparta, perfecto. Así es. Les recuerdo que esto es algo, son estrategias del equipo, ¿no? Estos son hasta cierto punto formas o inventos que tiene el equipo para tratar de una u otra manera solventar. O sea, esto hay que armar. Por algo se llama un boletín de contingencia ante el Mm. desabastecimiento de. Así es que no hay una forma, no hay una receta de cocina para hacerlo. Es como el equipo. Sí, se organice, pero aquí la microbióloga es clave. Tiene que semanalmente estar reportando o estar generando las alertas de abastecimiento o desabastecimiento, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a continuar con nuestra sesión de eco. Por favor, vamos a presentar a nuestra experta invitada, la doctora Alejandra Maki, ex jefa del Servicio de Infectología y Prevención de IACS Hospital de Trauma y Emergencias, doctor Federico Abed, Malvinas, Argentina. Es ex jefa del Servicio de Medicina Preventiva, Sistema de Salud, Malvinas, Argentina, ex coordinadora médica de la División de Medicina del Viajero, Estambulián, Servicios de Salud. Tiene pues dentro de su trayectoria diferentes certificaciones, diplomaturas, así como también ha ocupado cargos jerárquicos de importancia en instituciones no solamente de atención, sino también pues académicas. Es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, es miembro fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y médica infectóloga del equipo PROA y de consultorios externos del Sanatorio Las Lomas. Le damos la cordial bienvenida, Alejandra. Siempre es un gusto contar con tu conocimiento, con tu experiencia para nutrirnos siempre, para sacar adelante a nuestros equipos PROA. Bienvenida, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y en realidad lo más importante de todo esto es que yo hace 3 años estoy trabajando codo a codo con el equipo de Rodolfo Quirós y haciendo mi camino en esto que es el PROA, porque habrán visto que mi camino previo en la infectología fue bastante diverso, ¿sí? Y me parece muy interesante hablar de estas intervenciones que son de alto impacto y de bajo costo. La siguiente, por supuesto, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y para recordar que el objetivo de un PROA instalado es la seguridad del paciente, que se basa, como está en ese gráfico, en tres pilares.
los resultados clínicos, es decir, su eficacia, las consecuencias involuntarias que mitigamos teniendo como objetivo esta seguridad y todo lo que tiene que ver con disminución de costos. Como figura ahí en la diapositiva, no vamos a restringir a ciegas, vamos a diseñar intervenciones que equilibren la curación del individuo con la preservación del ecosistema hospitalario. La siguiente. ¿Y cuáles son las dos estrategias proactivas centrales? Yo no lo quiero spoilear a Javier, que esto lo va a explicar ampliamente en la próxima charla, pero me quería referir como un resumen de las dos estrategias que podemos utilizar en nuestro día a día. La prospectiva con retroalimentación, que es la que más me gusta, tiene que ver con lo que se llama estar en los pases de guardia, en las rondas, o si uno tiene un registro en computadora, uno puede ver todos los pacientes, acceder a las historias clínicas, ver las indicaciones y después charlar con los prescriptores. Esto genera una buena relación entre el PROA y el personal que está dedicado a la atención, creando también una autonomía por parte de los prescriptores, pero como contra lo que requiere es mayor cantidad de tiempo y los efectos uno los ve a largo plazo, pero a mi juicio en forma más sostenida. Y después las estrategias restrictivas que tienen que ver con formularios de preautorización de medicamentos que en general no se utiliza en forma tan estricta, sino que se liberan 2 o 3 dosis y después el PROA autoriza o rechaza. Esta última estrategia genera impactos a corto plazo. En general, la mayoría de las instituciones, como donde yo trabajo, se utiliza una combinación de las dos estrategias. Lo que yo hago es, una vez por semana, evaluar todas las prescripciones y charlar con los prescriptores. Y por otra parte, los antibióticos de más alto costo y son los de uso restringido y estos requieren la autorización de infectología y esto se hace en forma dinámica vía chat. La siguiente. Em, para priorizar las intervenciones de alto rendimiento como ejemplos, que ya charlaron un poco en uno de los casos, las órdenes de suspensión automática a profilaxis, el desescalado guiado por cultivos y achicar duración de tratamiento. Estas son estrategias de alto impacto y en general de bajo costo de implementación. La siguiente. Fíjense todas las intervenciones que podemos tener como equipo PROA. Para el día cero, nuestra función es, junto con los médicos de cabecera, la redacción de guías, tanto de tratamiento empírico como de profilaxis quirúrgica. Si el PROA recién se inicia, busco guías nacionales. Y en el caso de no tenerla, hay guías internacionales de la mayoría de las patologías, pero por lo menos tener marco de referencia de guías. Y la profilaxis quirúrgica, como hablábamos, evitar dosis innecesarias postcirugía. Yo la llamo de entrecasa postfilaxis. O sea, es profilaxis, no es postfilaxis. Según la metodología de Bacterio, y acá el bacteriólogo es nuestro aliado principal, al tercer día o antes vamos a desescalar según resultado de cultivos, por eso es clave y esto un poco recalcarlo, sobre todo para el primer caso que presentaron, la toma, pero la toma adecuada de cultivos. O sea, si yo tengo un paciente con una neumonía grave de la comunidad que se interna, no es necesario a esa persona tomarle un urocultivo, por ejemplo. Si le voy a tratar de tomar una muestra respiratoria, si sospecho alguna infección viral en un hisopado nasofaringio para el panel viral,
y hemocultivos, pero no un urocultivo. Con estos resultados, la meta es desescalar y esa cultura del desescalado, en eso tenemos que nosotros también educar a los prescriptores. Y a veces cuando hay cambios culturales esto es difícil, pero generalmente uno puede encontrar algún champion, como dicen, o algún líder, alguien joven que haya leído sobre este tema y que nos secunde para alivianar el trabajo. Al quinto día, paciente estable, uno decide si suspender. Vieron que hay trabajos donde hablan que las neumonías se suspenden, puedo suspender el tratamiento al día quinto y en otras situaciones planear el pase a vía oral al día séptimo, resolución clínica, acortar la duración de tratamiento. Vieron que, por ejemplo, ahora las bacteriemias, sobre todo con un foco demostrado y controlado por bacilos negativos, se tratan 7 días. El equipo PROA debe actuar en estos hitos específicos, ¿sí? No como un auditor constante, porque en realidad esto no se puede hacer, pero sí en estos momentos en la intervención de los pacientes. La siguiente. La próxima. Profilaxis quirúrgica, día cero, cuando hablamos de todo este ciclo. La profilaxis termina en el quirófano o a lo sumo no se debe extender más de 24 horas. Fíjense en el gráfico, cuando no disponemos de formulario, la extensión de la profilaxis según distintos trabajos y cuando hay formulario se puede achicar esa extensión en promedio a 2 días casi y medio. La siguiente. Lo más interesante de esto es plantearse, y hacia eso vamos, en la suspensión automática, ¿sí? El cirujano prescribe la profilaxis, el sistema, cuando el antibiótico se prescribe como profilaxis, le marca duración mínima de 24 horas y ahí hace un auto-stop. Y en el caso de tener indicación de antibióticos, el médico prescriptor lo tiene que justificar, ¿sí? Así se elude el error humano. Es interesante esto, no confiar en la memoria para detener un antibiótico, sí en un sistema bien diseñado. En el caso de no disponer de sistema, el equipo PROA no puede andar atrás de cada profilaxis antibiótico. Entonces, los prescriptores tienen que estar capacitados que a las 24 horas es el deadline o el time out para los antibióticos profilácticos. La siguiente. El desescalado guiado por cultivos, cobertura empírica amplia. En ciertas situaciones uno usa 2 antibióticos. A las 48-72 horas uno tiene los resultados de los cultivos y ahí se decala. Y en general lo que uno tiene que hacer como equipo PROA es sobre todo evitar las coberturas dobles, ¿sí? Porque a veces hay doble coberturas o coberturas redundantes, 2 antibióticos para el mismo germen cuando no sería necesario. Fíjense que esta es una métrica de impacto. Hay un trabajo donde se identificaron un 71% de dobles terapias y fíjense que según ITSA, eliminar esto implicó un ahorro de $60.000, pero no es solo el ahorro en dólares, sino las consecuencias que todos sabemos que tenemos sobre la multiresistencia o sobre la emergencia de diarreas por Clostridioides difficile. La siguiente. Las estrategias ahorradoras de carbapenems. Bloqueo inicial o corrección posterior. Un poco es lo que yo les explicaba antes, ¿sí? Si hacemos una restricción total y cada carbapenem tiene que tener la autorización del equipo PROA o la tercera dosis, la autorización, o la capacitación, auditoría prospectiva que hace revisión a las 48-72 horas de las prescripciones para sugerir activamente el desescalado.
La ventaja principal de la preautorización es una reducción drástica, pero la desventaja es que esta terapia puede generar lo que se llama efecto cuando uno contiene un globo, que genera la disminución del uso de ciertos antibióticos, pero esto impacta en el aumento de uso de otros y se pueden generar otras resistencias microbianas, ¿sí? La mayor aceptación que tiene por parte de los médicos es la auditoría prospectiva en las 48-72 horas con el desescalado. Pero acá debemos tener un equipo PROA que tenga tiempo suficiente y un laboratorio de microbiología instalado y eficiente. La siguiente. El día quinto, ¿se acuerdan de todo este ciclo de vida que teníamos de nuestro programa PROA? Transición de vía intravenosa a vía oral. Tenemos fármacos que tienen excelente biodisponibilidad, tales como el fluconazol, el metronidazol, la fluoroquinolona, el linezolid, que estos permiten un temprano pasaje a la vía oral con menos estancias hospitalarias y menos riesgos del catéter. Y bueno, les voy a ser muy sincera. Ahí antes eh, Héctor había contado sobre mi currículum. En realidad, mi formación en infectología tiene mucho que ver con el tratamiento oral de infecciones severas. Yo me formé con el doctor Estambulián, no sé si ustedes lo conocen. En realidad, él sistemáticamente en las rondas o en los ateneos nos preguntaba esto que dice acá, si el paciente está estable, 24 horas de afebril, si realmente tiene un tracto gastrointestinal funcionante, si tolera dieta y si hay un agente con espectro adecuado. Si todo esto es sí, rotemos a vía oral, ¿sí? No nos, salvo excepciones, obviamente, esto no en una endocarditis, no en otras infecciones difíciles de tratar, en una bacteriemia por Staphylococcus aureus complicada, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene que ver fundamentalmente con si yo estoy tratando neumonías, infecciones de piel y partes blandas y una pielonefritis. En estos escenarios, o sea, cuando los focos o con foco drenado, ¿sí? No en otras situaciones más complejas. Todo esto primero previene las complicaciones, previene infecciones relacionadas a catéter y también disminuye el tiempo de estadía de nuestros pacientes. La siguiente. Y la otra es ser minimalistas. En el día 7 menos es más, tratamientos de 7 días, sobre todo yo les contaba el ejemplo de las bacteriemias por bacilos negativos, que hay idéntica curación clínica con tratamientos de 14 días, que estos implican más costo, más toxicidad y obviamente más riesgo de Clostridioides difficile. La siguiente. Fíjense, por ejemplo, hay un trabajo que se publicó ya hace un tiempo, antes de la pandemia, donde se evaluaron episodios de bacteriemias por bacilos negativos en pacientes estables. Y fue prospectivo, randomizado, mitad de los pacientes recibieron 7 días de antibiótico y mitad 14 días. Y fíjense que cuando se vieron los endpoints, o sea, la mortalidad, todo lo que tiene que ver con reinternación, recaídas o focos a distancia o complicaciones locales, no hubo diferencias significativas entre quienes han recibido tratamiento corto y tratamiento de 14 días. Como conclusión, 7 días de tratamiento tienen las ventajas de menos días acumulados de antibióticos y una recuperación también más rápida de la capacidad funcional basal. La siguiente, que es ya la última, en síntesis, el flujo del trabajo de proa de alto impacto a la hora 24 de tener, cuando hablamos de la suspensión y del autostop de la profilaxis quirúrgica, a las 72 si tengo métodos automatizados antes,
desescalar, ajuste empírico dirigido al antibiograma, suspensión de carbapenems y de otros antibióticos de alto costo innecesarios, como ceftazidime avibactam, por ejemplo, transicionar al día 5, cambio sistemático de viendo venoso a vía oral según el foco infeccioso con foco controlado y en pacientes estables, limitar la duración al día 7 máxima para bacteriemias y para algunas neumonías, por ejemplo, neumonías asociadas al ventilador, a ventilación mecánica, que uno les da tratamiento de 7 días. Y tener como axioma que no debemos revisar todas las prescripciones, sino auditar estos 4 momentos claves en la vida de nuestros pacientes. La siguiente. Y acá, bueno, como comentario, seguramente se habrán dado cuenta, estos slides, yo tuve la colaboración de inteligencia artificial, por eso les pongo al final las referencias bibliográficas. Muchas gracias y bueno, quedo abierto a preguntas o comentarios. Gracias, Alejandra, por tu brillante presentación, realmente muy didáctica. Unas láminas buenísimas, creo que condensan la importancia, sobre todo en estos 4 momentos que son donde los diferentes equipos PROA debemos de intervenir. Tú lo has dicho claramente, a veces no podemos tener o hacer esa auditoría de todo el universo de los casos donde se prescriben, pero considero que si comenzamos con una área específica, con un diagnóstico específico, ¿sí? Y claro, esta auditoría en esos pacientes, con estos 4 momentos, creo que eso es muy valioso. O sea, hacer eso en la marcha e ir solventando cada diagnóstico, ir elaborando cada guía clínica lo más clara, lo más sintética posible. Considero que es un gran aporte para todos nuestros equipos PROA. No sé si hay alguna pregunta para nuestra experta. Abrimos el foro para preguntas. Tenemos una pregunta, Alejandra. Dice bueno, la autorización por parte del infectólogo del uso de ciertos antibióticos la realizan 24/7, se puede delegar a otro especialista, no infectólogo, pero con experiencia o capacitación que se encuentre de guardia. Muy buena tu pregunta. Lo que nosotros en general, no, o sea, nuestro sanatorio es un sanatorio pequeño, ¿sí? Y lo que tenemos es un chat para autorización, pero esta preautorización en general es modificada, o sea, nadie manda a las 3 de la mañana a ese chat, sino que están las dosis disponibles para iniciar un tratamiento de emergencia, porque fíjense que no podemos estar disponibles todos 24/7, entonces las primeras dosis se se dan las primeras 2, 3 dosis y después, si esto ocurre a la noche, y bueno, aunque sea domingo, a la mañana se reevalúa el caso y se decide continuar o no continuar. O sea, que las restricciones de los antibióticos de alto costo no sean una barrera para iniciar un tratamiento en un paciente que realmente lo amerita, como algún paciente séptico, como algún paciente colonizado, ¿sí? Gracias, Alejandra. No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, María de los Ángeles nos está preguntando, ¿pero estas dosis se liberan solo en choque séptico? En realidad se liberan o sea, uno tiene a los prescriptores adecuadamente capacitados. Dije shock séptico por decir una opción, pero en infecciones graves están liberadas, ¿sí? No se autoriza, o sea, no es una práctica para manejo de guardia, como comentaban en algún momento. eh, y entiendan también que nosotros no tenemos a los carbapenems dentro de esta restricción. Sí tenemos fosfomicina, tigeciclina, sí tenemos ceftazidime avibactam, astrionam y astrionam avibactam, anfotericina liposomal y ganciclovir, pero no tenemos carbapenems, porque si no, ahí sí sería, o sea, lo-
ya los médicos prescriptores están capacitados en el uso de carbapenem y la indicación, y ahí por ahí me detengo. Si uno dispone y si uno tiene alta prevalencia de enterobacterias productoras de BLE, en vez de utilizar mero o imipenem, si uno dispone de ertapenem, tiene un espectro menor. ¿M? En general, elige esa opción. Tiene Claro la que mano sí. levantada la doctora Reynoso, por favor, le cedemos la palabra. Sí. Buenas noches. Disculpen, lo que pasa es que la verdad yo estoy muy preocupada por la situación del país y, o sea, el problema que tenemos para implementar el PROA, ya, o sea, son múltiples situaciones. Si bien usted hablaba esta parte muy importante de rotar a vía oral, yo soy infectóloga, nosotros llegamos a la revaloración, se espera resultados de cultivo, los cuales no han sido solicitados porque ni el foco ha sido removido, porque no hay recursos. Después, qué sé yo, buscamos tercera, cuarta línea terapéutica porque no existe, no tenemos antibióticos. La verdad que es muy conflictivo por más que tengamos una guía clínica perfecta, por más que haya infectólogo, haya cirujanos, entonces hay muchas limitaciones. La verdad que le veo bien complicado progresar en PROA. O sea, nos podíamos preparar con guías clínicas, con todas las herramientas hasta cuando tengamos recursos. Pero la verdad que, o sea, hablar de un PROA en Ecuador y correlacionar con otros países, o sea, no se podría correlacionar porque la crisis es bastante grave en la que estamos pasando. Y después me gustaría saber algo porque según yo tengo entendido, cuando uno se va a implementar un PROA, tú escoges dos vías, ¿va a ser una restrictiva o vas a hacer auditoría retrospectiva? Pero veo que ustedes hacen las dos cosas, entonces me gustaría saber cómo, si realmente sí funciona de esa manera, porque si tú haces la manera retrospectiva, obviamente vas a tener guías y le das la potestad de que ellos lo van a utilizar, incluso de amplio espectro, medicamentos de categoría de bloqueo roja según la guía UARE, pero si están fundamentados en la guía local que tú tienes de tu hospital, puede salir ese medicamento, ¿no? Si está bien justificado con la guía. Entonces, no sé cómo lo hacen ustedes. ¿Lo aplican las dos técnicas o es una sola? Me gustaría saber eso. Sí, se aplican las dos, se combinan las dos, como yo les comentaba antes, se hace auditoría prospectiva y retroalimentación por un lado y por otro lado lo que se tiene es un listado de antibióticos de alto costo, de antimicrobianos, perdón, y esos sí están en restricción, o sea, esos farmacia avisa cualquiera que lo haya indicado, si infectología, PROA están de acuerdo. Un poco se utilizan las dos estrategias. El otro tema que es muy preocupante, este que vos contás del desabastecimiento, yo creo que es un tema que ustedes ya deben haber elevado a áreas del ministerio para que les den soporte a este nivel. Sí, la verdad que ya llevamos, qué sé yo, ya casi 2 años en esta situación y cada vez es peor. Lo hemos hecho por todas las vías, todas las formas, pero cada vez es peor. Entonces, o sea, tendríamos que ver, ajustarnos a la realidad, ¿no? Y, o sea, por lo pronto yo digo, la verdad el PROAN así como estamos no es viable. Por más que yo quiera hacer una auditoría y si no hay recursos, ¿qué hago? O sea, Bueno, allí Héctor lo que había dicho es tener un plan A, un plan B y un plan C, o sea, tener distintas opciones. Cuando no está el antibiótico A, la opción es B y cuando no tengo el B, o sea, tener eso en la guía y esos boletines de contingencia.
Es lo único que ustedes podrían hacer para que con lo que tienen lo usen de la mejor manera posible. Claro, claro. Sí. Y Bueno, también acá pone alguien en el chat, o sea, si ustedes de alguna manera logran la stop de la profilaxis a las 24 horas, ahí van a tener un bolsón de antibióticos que lo van a poder usar para otras infecciones, por ejemplo. exacto, sí, justo Alejandro. Haciendo proa y más proa y suspendiendo y acortando la duración de los tratamientos, de alguna forma están trabajando frente a este problema. Sí, realmente, Alejandra, independientemente, sí, si bien es cierto, todo este desabastecimiento nos afecta a todos, pero debemos como equipos PROA mantenernos firmes en la lucha. Realmente, si no existe digamos, hasta cierto punto, ese compromiso, ese deseo, hay que buscar las maneras, hay que buscar las formas. Recuerden que el único que termina afectado de todo esto son los desenlaces clínicos de nuestros pacientes y por supuesto nuestra ecología microbiológica hospitalaria. Sin embargo, van naciendo cosas muy pequeñas como este plan de contingencia. Mira que es algo, es una estrategia inventada por nosotros. Sí, no sé si desconozco si se hace en otros PROA, pero son soluciones que de una u otra manera podemos ir actuando en la marcha. Y claro, de una u otra manera necesitamos también racionalizar, porque si bien es cierto hay un desabastecimiento, gran parte de ese abastecimiento es por el uso irracional de los antibióticos y por supuesto debemos comenzar por aquello, ¿no? Entonces, estas preautorizaciones o lo que se mencionaba anteriormente son necesarias medidas tanto persuasivas como restrictivas. Yo al menos soy de las personas que no se queda solo en lo persuasivo. Si bien es cierto, te dicen que lo persuasivo es mejor a lo restrictivo, pero hay veces que ya no puedes mantenerte en ese campo de lo persuasivo y es necesario ya hacer uso de estrategias restrictivas que de una u otra manera alineen las cosas, ¿sí? Realmente en nuestros hospitales públicos principalmente necesitamos muchas veces tener mano dura en este contexto y pararnos fuerte los equipos PROA para poder alcanzar los resultados. Sí, eres persuasivo una vez, eres persuasivo dos veces, pero las reincidencias realmente tienen o generan un impacto muy grande en nuestros hospitales. Así es que yo les invito, sí, si bien es cierto, este es uno es un evento, uno de los primeros, esperemos que se puedan hacer más como refuerzos para nuestros equipos PROA. Tenemos que apoyarnos entre nosotros. Tenemos un grupo en el cual cuando ustedes tengan una necesidad, ver cómo esto no se acaba en estos 12 meses. Aquí no solo nos vemos una vez al mes, o sea, necesitamos realmente formar esta red nacional para de una u otra manera irnos compartiendo todas esas experiencias o conocimientos. Hoy nos compartimos esa idea de este boletín, mañana podrá ser alguna guía, algo en particular. O sea, realmente necesitamos trabajar en consonancia y en equipo. Bien, no sé Una si haya... cosa, Ajá. sí, una cosa que justamente hablaban en el chat, que mencionaban cómo pueden ustedes llegar a los equipos, cómo pueden llegar a los profesionales que son reacios al cambio. Recuerden que ustedes tienen un equipo multidisciplinario, que justamente ustedes pueden apoyarse en los equipos. Tenemos a la parte de auditoría médica, justamente para la parte ya de cierta manera un poco sancionatoria cuando no se cumplen con los protocolos. Está la parte de calidad, que ayudamos con planes de acción, con planes estratégicos, con ideas acerca de lo que podemos hacer. Entonces, todo el equipo tiene que buscar esas ayudas y esas estrategias para poder llegar. Es difícil, no digo que sea fácil, pero realmente el día al día, el trabajar y el no bajar la guardia, justamente nos permite llegar a obtener los resultados que hemos obtenido. La retroalimentación de los resultados que ustedes obtengan dentro de los equipos evaluadores, como ustedes lo hagan, realmente al final resultan estrategias que se pueden presentar y que de ahí salen muchas ideas. Pues no decaigan. Gracias, Sandrita. Si no Sí, hay...
¿Hay Ujú. alguna pregunta del chat que yo estoy pasando? El tema de la profilaxis quirúrgica sí se administra en quirófano por el tema de los 30 minutos. Si se administra en el piso, uno no puede cuantificar el tiempo, ¿sí? Eso es lo que vi de pregunta de chat y si veo alguna otra más, les digo. Eh, Efectivamente, ese es algo, una condición y un requisito que realmente nosotros aprendimos justamente de aquello, ¿sí? Así es que la profilaxis puede ser controlada de forma adecuada administrándose en quirófano. Bien, perfecto. Por favor, no se olviden de responder nuestra encuesta de satisfacción que a la vez les cuenta como su registro de asistencia. ¿Les Le, puedo contestar una más? Perdón, Héctor. claro que sí, Dice, Alejandra. No, al cambiar a vía estoy oral, preocupado por ti, por el partido. yo tengo la televisión atrás. Ah, ya, perfecto. Está muteada. El cambiar a la vía oral un tratamiento intravenoso, ¿depende del infectólogo o deben incluir en las guías de práctica clínica que, o sea, como el pasaje a vía oral? Eso también va a depender de la cultura del lugar. Si yo tengo una guía muy completa, puedo incluir los criterios de pase a vía oral que tenía que ver con esos tres criterios y el tipo de infección que estoy tratando. Pero si no, eso lo puede hacer el infectólogo. Eso va a depender de la cultura del lugar. A ver. Correcto. Recuerden que no hay tantos infectólogos para tantos hospitales, Por eso, así es que la una buena forma. guía. Así es, exacto. Una guía, bueno, ya nos vamos a compartir también algunas guías que hemos planteado para que ustedes puedan revisar. Ah, Una sí. guía completa realmente nos ayuda muchísimo a tomar esas decisiones, por lo menos hasta que venga el equipo y pueda generar su criterio de alguna otra manera, ¿no? Y después otra pregunta es cómo lograr ese control con los prescriptores, estando y hablando y explicando. O sea, no, este cambio de cultura de los prescriptores no se logra de un día para el otro. O sea, yo llevo más de 3 años trabajando con el grupo y a veces cuesta ver que, por ejemplo, ceftriaxona, que la indicación es cada 24 horas, sea 1 o 2 gramos, y algún colgado pone 1 gramo cada 12, entonces uno vuelve a hablar con el prescriptor para explicarle y bla, bla. O sea, es un esfuerzo diario y constante. ¿Mm? Totalmente de acuerdo. Bien, creo que no hay más preguntas, Alejandra. Hemos completado nuestros 90 minutos de sesión ECO del proyecto ECO Pro Ecuador. Les agradecemos a todos por su presencia, su asistencia y sobre todo ese aporte, Alejandra, que nos has brindado en esta noche. Un abrazo para todos, buenas noches y que gane Argentina. Bueno, muchas gracias y el próximo vamos a Ecuador. Si no se quedan sin técnico, me parece. Vamos, una fotito nada más, una fotito final y concluimos. Por favor, prendan sus cámaras unos minutos, unos segundos. Listo. Les agradezco a todos. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches, un placer.